Nadie sabía exactamente cuándo empezó a hundirse la casa. No fue de golpe, fue lento, silencioso, como el abandono. Allí vivían una abuela y sus nietos, escondidos del pueblo, del juicio y del poder. Todos veían la casa de barro agrietarse. Nadie preguntó por qué seguían allí. Lo que nadie imaginaba es que bajo ese suelo que cedía se escondía algo capaz de cambiarlo todo. Nadie en la aldea decía las cosas en voz alta, pero las casas se enteraban por los pasos, por el humo de las cocinas, por las miradas que evitaban cruzarse en la plaza. Al amanecer, la casa de barro de Concepción parecía un objeto más del paisaje. Las tejas torcidas, las paredes cuarteadas por el sol, la puerta que no cerraba del todo. Sin embargo, había una intensidad contenida en aquella modestia. Alguien, siempre alguien, esperaba que la mujer que vivía allí pareciera más frágil de lo que era. Mateo, el nieto que dormía junto a ella desde que su madre se marchó, se pegaba a la puerta cuando empezaban los ruidos del pueblo. Tenía la costumbre de escuchar primero y moverse después, como si creyera que la precaución fuera un hábito heredado. A veces traía, todavía en la cara, la sombra de un sueño que no terminaba. Otras, ofrecía a su abuela la mirada firme de quien entiende más de lo que dice su edad. Concepción lo veía con los ojos secos de la experiencia y la ternura contenida, con las manos que conservaban las marcas de la tierra y del delantal remendado. El día a día en esa casa estaba hecho de pequeñas liturgias. La lamparina que ella encendía antes de que amaneciera del todo, el fogón que calentaba la olla de frijoles, el olor del café que se quedaba frío si no había tiempo para sentarse. Ella hablaba poco de la hija que se había ido. La versión pública era una mezcla de rencor y pena, contada con el tono justo para no provocar más preguntas. La aldea sabía que la mujer se había marchado cuando Mateo era pequeño. Algunos decían que había ido a buscar fortuna, otros que no pudo con el peso de la vida. Para Concepción, el hecho era un hueco donde se sentía el viento pasar y al que ella ponía paños y canciones para que no hiciera tanto frío. Hermenildo Correia pasaba por la puerta de Concepción casi todos los días. Era mercader y también, a su manera, un termómetro social. Si la gente tenía algo que contar, él lo sabía antes que el tiempo lo hiciera público. Le traía, a veces, una bolsa de harina a cuenta. Otras, traía semillas que cambiaba por mano de obra en los patios vecinos. Concepción pagaba con trabajo. Coser un saco, arreglar un tejado, cuidar animales una temporada. No era que ella no supiera pedir, sino que prefería la dignidad de la transacción al gesto caritativo. En lo alto, en una casa más firme y blanca, vivía el coronel Faustino Machado. No era necesario que hablara para que su presencia se notase. Su casona dominaba la calle principal como un faro frío. Bastaba con que alguno de sus escribientes pasara por la plaza para que la gente se inclinara un poco más en la conversación. El coronel no necesitaba perseguir a nadie. Su nombre funcionaba como un recordatorio de quién mandaba. Concepción lo sabía, y por eso, más de una vez, mantuvo la cabeza baja cuando sus ojos buscaban la silueta de la casona desde la colina. Una tarde de finales de seco verano, mientras Mateo raspaba con cuidado la tierra que se había desprendido del umbral para dejar la entrada menos penosa, sus dedos toparon con algo duro. Era una lata metida entre los maderos de la base del piso, oculta como si alguien la hubiera dejado allí hace tiempo para olvidar. La tapa estaba cubierta de una pintura antigua, rajada en líneas que formaban un mapa de grietas. Al golpearla por error, la lata emitió un sonido seco. Un chapoteo metálico, luego un tintinear que produjo en el pecho de Mateo un ruido parecido a la curiosidad y al miedo. Concepción llegó enseguida, con su delantal lleno de polvo, y la voz severa que solo utilizaba para cosas prácticas. Mateo le mostró la lata, y sin mirarla, la metió en el regazo de la abuela. Ella la tocó con las manos ásperas, la frotó contra el delantal, y la oyó. El sonido de las monedas sonó como un rumor. Por un instante, ninguno de los dos habló.
Afuera, la tarde se estiraba, y las sombras de las tejas parecían más largas que de costumbre. La decisión fue inmediata y complicada a la vez. Concepción conocía cada centímetro de aquella casa. Sabía que si la lata iba a la luz pública, el asunto tomaría un tono que no podía controlar. ¿Qué haría el coronel si se enteraba de dinero abandonado en la casa de una mujer que vivía sola con su nieto? ¿La catalogaría de avariciosa? ¿La acusaría de robar a los muertos? ¿O la obligaría a abrir su puerta para registrar? El miedo no era solo a perder las cosas. Era miedo a perder la casa, el refugio que ella había mantenido con uñas y ternura. No hubo discurso moral ni falsa modestia. Concepción registró en su memoria algunos principios viejos como las piedras. Primero, proteger a los suyos. Segundo, medir cada gasto. Tercero, no dar explicaciones que puedan volverse en contra. Guardó la lata dentro del hueco de la cama donde dormían, tapada por mantas y una bolsa de semillas. Esa noche, la lamparina tembló más de lo habitual. La casa estaba llena de un silencio denso, como si la propia tierra aguardara una decisión. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete y quédate un rato más. Hay cosas que solo se entienden cuando se escucha con tiempo. Los primeros movimientos fueron pequeños y discretos. Concepción no creyó en los cambios grandes de la noche a la mañana. Sacó una parte de las monedas. No todo, solo lo suficiente para comprar unas tablas nuevas que evitaran que la lluvia entrara por el suelo. Una bolsa de semillas para complementar lo que quedaba en la despensa. Y, por consejo de Hermenildo, un gallo robusto que pudiera, con suerte, mejorar el pequeño corral. No era una suma que cambiara una vida. Era una reparación y una apuesta modesta, pensada para que algo creciera con trabajo. La compra del gallo fue una escena que, en la aldea, pasó como si fuera una anécdota sin mayor importancia. Concepción llevó a Mateo al puesto donde Hermenildo guardaba a los animales. Eligieron uno con la cresta de color ladrillo y las patas fuertes. «Hay que invertir en lo que puede multiplicarse», dijo Hermenildo con la seguridad de quien conoce los ciclos del mercado local. Concepción pagó con monedas que nadie vio salir del bolsillo de su delantal. Dentro, llevó al gallo envuelto en una toalla. Esa noche, el sonido del corral fue distinto. Un gallo nuevo se imponía con un canto seco que a ambos les pareció un ladrido de confianza. Pero nada pasa sin observadores. Las mejoras, pequeñas como fueron, comenzaron a notarse. La gente veía las tablas nuevas en la puerta y notaba que la puerta ya no chirriaba igual. Algunos comentaban que la mujer tenía más cuidado con su ropa, que el delantal estaba menos remendado. Las palabras circulaban en la plaza como una semilla que cae y va rodando. «La casa parece mejor», decían, y la frase, arrancada de su contexto, empezaba a formar preguntas. El rumor fue el primer peligro real. En la aldea no existe misterio que no acabe en conversación pública. Lo que sí existe es la decisión de cada persona de omitir verdades cuando lo considera necesario. Concepción, que había decidido guardar parte de la lata, sintió cómo la presión de las miradas empujaba sobre el techo de la casa. Cada visita del escribiente del coronel, que venía con excusas para revisar cuentas o medir cosechas en el pueblo, hacía que su pecho se cerrara un poco más. Fue entonces cuando apareció Vicente Bastos. No llegó anunciado. Las personas como él no lo hacen. Tenía la manera cuidadosa de quien ha vivido a la vera de varios pueblos y ha aprendido a moverse sin hacer ruido. Se le veía a veces en la cantina tomando un mate con quienes volvían del trabajo, otras veces caminando por la orilla del río con las manos en los bolsillos. Con él traía un aire de discreción. No preguntaba mucho, no se quedaba a cuchichear en las puertas. Su presencia fue, al principio, una curiosidad para la aldea, y luego para Concepción, un alivio que ella no había esperado. Vicente no ofreció soluciones grandilocuentes. Trajo, en cambio, un consejo práctico y una mirada que no juzgaba.
Habló con Concepción en voz baja, en el patio, con Mateo cerca pero sin escuchar demasiado. Hay que separar las cosas, dijo. 3 pilas, lo que arregla, lo que reserva para cuando venga urgencia y lo que se invierte para que dé fruto. Era una lógica sencilla, casi mecánica, que nos acercaba a inteligencia común. Concepción escuchó y asentó. La propuesta no era un plan para hacerse rico, era un principio para seguir viviendo sin que el secreto se volviera trampa. El arreglo funcionó por un tiempo. Concepción y Vicente armaron un pequeño cuaderno donde anotaban gastos y cantidades de monedas. No cifras espectaculares, solo un mecanografiado de necesidades. Esa contabilidad no era legal ni pública, era un pacto entre quienes compartían el riesgo. Vicente prometió guardar la mayor parte de la lata en un lugar fuera del pueblo cuando fuera necesario, y Concepción prometió usar lo justo para mantener la casa en pie. Fue una confianza formada en la necesidad, no en la amistad inmediata. Vicente no vino a salvar, vino a auxiliar con cautela. Sin embargo, el secreto alimenta la imaginación. En una noche en que la luna no alcanzaba a iluminar la calle, alguien rompió el cerco del gallinero. No fue un asalto grande ni sangriento, simplemente el corral amaneció con menos aves y con huellas que se dirigían hacia el camino viejo. Concepción halló el nido del gallo abierto y una pluma suelta en la tierra. No habían pruebas concluyentes, pero la sensación de vulnerabilidad creció. El incidente del corral generó reacciones. Algunos vecinos murmuraron sobre la posibilidad de que alguien quisiera robar lo poco que la casa tenía. Otros pensaron en rencillas, viejas deudas, viejos rencores. Nadie habló de la lata, claro. La aldea hablaba por lo visible. Concepción, sin embargo, sintió el peligro de otra manera. El amigo que le había ofrecido confianza, el gallo que se perdió, la necesidad de mantener la casa en pie. Todo eso la colocó frente a una decisión que ya no podía posponer. Las noches fueron más largas entonces. Concepción se sentaba junto a la lamparina y contaba en la cabeza, en silencio, cada moneda como quien recorre un mapa de heridas. A veces recordaba a su propia madre, que había vivido con una austera claridad. La sombra viene antes que la lluvia, decía la vieja. Concepción no estaba segura de si se refería a mirar el cielo o a mirar al hombre que dominaba la aldea. Aprendió que la expresión servía para ambas cosas. Ahora la sombra parecía más intensa, como si algo o alguien preparara la tormenta. La relación con Mateo cambió con sutileza. Él notaba que su abuela dormía menos, que las manos comenzaban a trepar más despacio por la mañana. A veces le traía agua y le preguntaba cosas con la inocencia de la infancia. ¿Por qué cerrás la caja, abuela? ¿Qué guardas ahí? Concepción sonreía y le devolvía la respuesta que siempre había dado. Cosas de la casa. Era verdad. Y al mismo tiempo, era la defensa que ella había escogido. Proteger a un niño no solo es darle comida, es preservarle la calma y la dignidad, aunque el mundo alrededor tiemble. Con el tiempo, la aldea dejó de hablar solo de tablas nuevas o gallinas. Empezó a murmurar sobre la hija ausente. La ausencia de un pariente abre puertas para la imaginación. Algunos la condenan por haber partido, otros la perdonan por no soportar el peso de la aldea. Concepción no quería que esas opiniones definieran lo que ella hacía. Su miedo era otro. Que alguien, en la búsqueda de una excusa para apropiarse de lo ajeno, señalara la casa equivocada. El escribiente del coronel regresó una tarde con un papel que no era una notificación, pero llevaba una marca de curiosidad. Midió la casa con la mirada y dejó caer una frase sobre la cosecha que más sonó a interrogante que a interés. Concepción apenas habló con él. Nunca lo hizo. Sabía que las palabras del poder rara vez ofrecen una tregua. Más bien son una cuerda que tensa la situación. Y sin embargo, la presencia del escribiente
la obligó a considerar que la discreción debía elevarse a estrategia. Vicente cruzaba de vez en cuando por el patio con alguna herramienta o con noticias que no susurraba a nadie. Hablaba de Marcelino Bastos como quien recuerda un mapa. Tuvo la manera de hacer las cosas bien y en silencio, dijo una vez. Marcelino era una leyenda en el pueblo, un hombre que, según contaban, había levantado su casa con la humildad de quien no necesitaba anunciarlo. Esa figura servía a Concepción como espejo. Era posible sostener la integridad sin renunciar a la prudencia. La lista de decisiones se fue complicando. ¿Cuándo usar lo ahorrado? ¿Cuánto reservar para un momento de emergencia? ¿Qué hacer si el coronel, o su escribiente, empezaba a preguntar por cambios? Concepción y Vicente inventaron señales simples para comunicarse. Una piedra colocada en la ventana significaba que había visita importante. Un hilo rojo en la viga quería decir que había que guardar silencio. Eran códigos modestos, pero eficaces en una comunidad que se alimentaba de la apariencia. En el fondo, Concepción no solo defendía ladrillos, defendía una manera de vivir, la de mantener la dignidad aún cuando las manos tiemblan. Ella sabía que la historia de la lata podía volverse un arma contra ellos, o convertirse en una causa de ayuda colectiva. Por eso, en sus noches, con la lamparina arrojando sombras largas sobre la mesa, se preguntaba por la ética de su secreto. ¿Era correcto ocultar algo que, en otras manos, podría servir a muchos? ¿Era justo arriesgarse a perderlo todo por una transparencia que nadie le había pedido? La respuesta no vino simple. Vino en un proceso íntimo que mezclaba culpa y responsabilidad. Ella veía a Mateo dormido y se decía que su obligación principal era mantenerlo a salvo. Viendo la cara del niño, comprendía que la decisión de proteger algo propio no siempre era egoísmo, sino una forma de cuidar la posibilidad de un porvenir. A la vez, sentía que la comunidad merecía una forma de red que evitara que otros pasaran por la misma vulnerabilidad. Esa tensión la empujó hacia una idea que no había contemplado al principio: convertir el secreto en un legado ordenado. La idea de la carta surgió como una salida intermedia. No se trataba de exponer nada en vida y arriesgarse a que el asunto terminara en manos de quienes podrían explotarlo. Tampoco se trataba de desaparecer con el secreto sin dar cuentas. La carta sería una contabilidad con sentido moral, un papel que explicara el origen del hallazgo, el uso que se le había dado y una petición clara sobre cómo debía repartirse lo que quedara en caso de que ella ya no pudiera defender la verdad. Era un acto de responsabilidad que postergaba la transparencia, no la negaba. El gesto de escribir fue lento. Ella buscó papeles, raspó una pluma vieja y pensó en las palabras. No quería disculparse ni justificarse con adjetivos. Buscaba una explicación que no necesitara lisonjas ni culpas. No se trata de pecar ante nadie, murmuró para sí, sino de dejar claro que hice lo necesario para seguir viviendo. Empezó a trazar líneas, a marcar números, a recordar fechas. El acto de escribir la calmó y la tensó a la vez. Era un puente entre lo que había sido y lo que podía ser una herencia honesta. Mateo la miró en silencio, sin entender del todo la gravedad de la página. Para él, la carta era otra cosa, una promesa en tinta de que su abuela pensaba en el día después. ¿Lo vas a dejar a mi nombre, abuela?, preguntó, con la candidez que solo da la infancia. Concepción le acarició la cabeza. No contestó con una certeza, contestó con una mano que apretó la suya. Las palabras, para una mujer que había aprendido a protegerse del juicio ajeno, fueron más seguras si se guardaban hasta el momento justo. Mientras se acercaba la estación de las lluvias, la aldea comenzaba a removerse como si esperara algo. La sombra que Concepción sentía no era solo una metáfora. La temporada traía consigo movimientos de tierra, visitas, inspecciones informales. El coronel, desde su casona,
Manejaba el anonimato del poder y los escribientes que circundaban la plaza. Ella lo sabía, y por eso aceleró la escritura de la carta sin revelar su final. Esa noche en particular, el viento soplaba con insistencia sobre las tejas nuevas. Las primeras gotas llegaron como pequeños latigazos sobre la tierra seca. Concepción dejó la pluma un instante y escuchó el tamborileo de la lluvia, la manera en que el agua narraba el paisaje. La lamparina tembló y la sombra sobre la mesa pareció alargarse. Mateo se acercó y dejó que la luz golpeara su cara juvenil. Era una escena de calma tensa. La casa contenía un secreto y al mismo tiempo se mostraba vulnerable ante el mundo. Con la carta a medio escribir, Concepción se detuvo y miró a su nieto. Tenía el pensamiento puesto en la red que quería construir. No una fortuna para heredarse, sino un fondo que, administrado con sensatez, pudiera servir a quienes en el pueblo cayeran en la necesidad. Pensó en Hermenildo, que pagaba en especies y quien a veces se quedaba sin herramientas. En la mujer que vivía al final del sendero, que cada verano perdía la siembra por las tormentas. En el viejo, que no tenía familia. Ella no buscaba fama ni absolución. Buscaba justicia pequeña, práctica, que se veía en la mesa del vecino y en el plato compartido. Afuera, la lluvia aumentó. Las gotas golpeaban las tejas con una insistencia que parecía interrogar la casa. En la penumbra, Concepción volvió a tomar la pluma. Sus manos, aunque cansadas, trazaban con cuidado. Las primeras líneas fueron simples. Una declaración del hallazgo, una lista breve de los usos y una petición clara. Que cuando ya no pudiera vigilar la verdad, alguien de confianza leyera la carta en voz alta y que, si surgía un consenso, se crease un fondo para emergencias con lo que quedara. No quiso nombrar montos. No quiso entrar en cálculos que pudieran ser malinterpretados. Lo que buscaba era transparencia diferida. No una confesión inmediata, sino un acto de verdad que cobrara sentido después. Cuando la pluma dejó de moverse por un momento, la casa pareció contener la respiración. El ruido de la lluvia se volvió casi un suelo sonoro que lo envolvía todo. Concepción miró la tinta aún fresca y supo que había dado un paso que no podría retractar. El secreto ya no era solo suyo. La carta lo salía del cofre de la memoria y lo convertía en palabra escrita, con peso y dirección. En la oscuridad, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue el sonido preciso de una visita que no esperaba invitación. Concepción no reaccionó de inmediato. Mateo, que estaba más cerca, sí. ¿Quién será a esta hora?, murmuró, y su voz fue una línea de inquietud que cortó el ritmo de aquella tarde. Ella se levantó con la pluma aún en la mano, la hoja a medio llenar, la presencia de la lluvia como testigo. El corazón latía con una mezcla de miedo y resolución. Abrir la puerta significaba siempre una posibilidad, que viniera ayuda, o que la curiosidad se transformara en una pesquisa peligrosa. Cuando la puerta se entreabrió, apareció una figura recortada por la lluvia. No se distinguían los rasgos con claridad. La capa mojada pegada al cuerpo, el sombrero goteando agua. Vicente, mojado hasta los huesos, dejó caer la mirada sobre la mesa y luego miró a Concepción con la misma discreción de siempre. No dijo nada al principio. Su silencio fue una advertencia y un consuelo. «Hay quien pregunta en la plaza», dijo finalmente, en voz baja. «Y otros que han visto más de lo que conviene». Sus palabras fueron un soplo cálido en medio del fresco de la lluvia. Concepción comprendió que el tiempo de la espera no sería eterno. Había alguien que sentía el rumor como una corriente subterránea y que ahora traía noticias capaces de cambiarlo todo. La lamparina osciló cuando ellos hablaron en voz baja. Mateo retrocedió un poco, consciente de que lo que fuera que se dijera no sería para él del todo. La carta quedó en la mesa, a la vista, con la tinta todavía húmeda.
Concepción la cubrió con la mano por un instante, como quien protege algo frágil. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza, como si quisiera borrar las huellas del paso de la gente. Vicente se llevó la mirada a la ventana donde las tejas lucían saturadas de agua. No dijo si el coronel había preguntado por la casa, ni si la curiosidad del pueblo iría en aumento. Solo dejó una frase que Concepción entendió como una advertencia velada. La sombra se mueve si uno la deja que lo haga. Ella asintió sin palabras. Sabía que proseguiría con la carta, que había que terminar de dar forma a esa explicación escrita que pretendía ser el puente entre su intención y la comunidad. Al bajar la cabeza para continuar la escritura, sintió que el momento había cambiado. Ya no era solo entre ella y sus recuerdos. Ahora había testigos potenciales, voces que podrían decidir la suerte de la casa. Sin embargo, la decisión estaba tomada. La carta debía existir y ser clara. Lo demás, pensó, dependería de la manera en que las personas escucharan la verdad. Y la manera en que se escucha la verdad en un pueblo, muchas veces, depende de la cordura de sus habitantes y de la forma en que el poder decide intervenir. Con la pluma temblando un poco, y con la lluvia marcando un compás espeso en el techo, Concepción volvió a escribir la siguiente línea, la que debía resumir el porqué de su secreto y declarar su voluntad para cuando ella ya no pudiera explicar con voz propia. La tinta corría más lenta, como si cada palabra pesara en la balanza de la justicia que ella buscaba fundar. Afuera, las voces en la plaza se confundían con el agua. Dentro, la lamparina continuaba su lucha contra la noche. La lamparina continuaba su lucha contra la noche. La tinta en la hoja todavía brillaba un poco húmeda cuando Concepción la dobló con cuidado y la deslizó dentro de un sobre que había guardado en un cajón junto a los hilos. No quería que el papel quedara al alcance de la curiosidad accidental. La carta era un acto final, no un documento para escándalo. Su caligrafía no era pulcra, pero cada línea llevaba la medida de sus días. Claridad, economía de palabras, una honestidad sin adjetivos. Esa madrugada, mientras la lluvia iba aflojando y el suelo olía a tierra mojada, Concepción habló con Vicente en voz que apenas rozaba la mesa. Le pidió, sin grandilocuencia, que guardara la carta y que fuese él quien la hiciera pública cuando ella ya no pudiera dar la cara. Quería, dijo, que fuera leído en voz alta en el entierro, no como un gesto de exhibición, sino como una forma de explicar motivos y cerrar dudas. Vicente aceptó sin dramatismos. Su mano al tomar el sobre fue un juramento que no necesitó palabras mayores. Le entregó también un pequeño paquetito con monedas envueltas en tela. «Guárdalo fuera», le dijo Concepción. «No lo vas a traer aquí, que esté lejos del alboroto». Vicente asintió y alzó el paquete como quien toma la responsabilidad de un fruto recién cosechado. No hubo promesas exageradas. Solo la certeza de que alguien con discreción y movimiento fuera del pueblo podría proteger aquello que la casa no podía resguardar. Los días que siguieron fueron una mezcla de cuidados y silencios. La lluvia dejó la humedad pegada a las paredes. La casa se secaba lentamente, y Concepción se esforzaba por no mostrar sus dolores. No quiso hablar de enfermedad a quienes la visitaban. Prefirió limitarse a aceptar una sopa, a dejar que Hermenildo arreglara una teja suelta, a escuchar los chismes que llegaban amortiguados desde la plaza. Mateo la atendía con la naturalidad que no se pregunta demasiado por la gravedad de lo que ve. Alcanzaba la jarra, tendía la manta, se sentaba en el umbral para traer compañía sin palabras. Aún así, algo en su pecho fue perdiendo la resistencia. No hubo un solo acontecimiento dramático que lo explicara. Fue la suma de fríos, de noches mal dormidas, de años de trabajo que terminaban por pasar factura. Una mañana despertó con la respiración cortada y una fiebre que le hacía temblar las manos. Vicente y Hermenildo se dieron cuenta rápido, porque en la aldea
Las manos que ayudan no suelen preguntar mucho. Vinieron las visitas que a veces la gente evita. La mujer de la botica trajo ungüentos. La maestra dejó un calor de pan recién horneado. Y los gestos que no se contabilizan. Una vecina fregó el fogón. Otra llevó agua caliente. Mateo permaneció a su lado, dejando que la lamparina fuera la única luz que marcaría las horas. Las palabras eran escasas. Concepción, en sus momentos de lucidez, repetía refranes antiguos como quien recita una oración para sostenerse. La sombra viene antes que la lluvia, murmuraba, y con cada vez más frecuencia añadía, hay que dejar las cuentas claras. Mientras ella se debilitaba, el rumor, esa vieja costumbre del pueblo de convertir cualquier cambio en historia, tomó formas nuevas. Algunos se acercaban para ofrecer ayuda con timidez. Otros miraban desde la distancia con la curiosidad de quienes esperan un espectáculo. El escribiente del coronel pasó una tarde por la puerta, con ojos que medían más que las palabras. Midió, con su mirada acostumbrada, la posibilidad de un titular o de una excusa, mas no hubo orden oficial ni intervención. El poder permaneció latente, la sombra que siempre observa sin exponerse. La carta, guardada ahora en manos de Vicente, tenía el efecto de una tregua que se había redactado para el después. En ella, además de la relación de usos, reparaciones, reserva y una pequeña inversión para que algo diera fruto, Concepción había dejado una petición, que si la comunidad decidía que lo correcto era no repartir lo hallado como botín, se destinara lo que quedara a un fondo para emergencias. Esa palabra, fondo, no la había escogido por moda, la había pensado como la pequeña coraza que podría proteger a otros en días malos. No quiso nombres ni montos, porque sabía que las cifras, en boca de la gente, pueden transformarse en acusaciones. Quería, simplemente, una regla de sentido común que evitara que la situación se volviera trampa. La enfermedad avanzó con la paciencia de las cosas que llegan sin prisa. Hubo noches de dolor, y otras más suaves, en las que la voz de Concepción fue clara y templada. Llamó a Mateo junto a la cama, y con la lentitud que dan los años, le hizo promesas que no eran grandes lecciones, sino instrucciones prácticas, que cuidara la casa de barro hasta que las tablas firmaran, que regara las semillas en la estación, que aprendiera a contar los frijoles antes de cocinarlos para no desperdiciar. Le habló de su hija con una ternura sin recriminación. No la juzgues con la dureza de los que no la han amado, le dijo. La ausencia de quienes se van, no la cargues como si fuera un pecado irremediable. Mateo la oyó con la atención de quien asimila indicios de futuro en las palabras de quien sabe. En los últimos días, el pueblo se volcó en pequeñas muestras de compañía. No hubo flores en exceso ni discursos ostentosos. La aldea entendía que lo que venía debía ser sencillo. El coronel no apareció. Su falta de presencia fue la presencia misma que siempre pesaba en el pueblo. Pero la gente sí trajo lo que tenía: algunas ollas de guiso, un saco de arroz, una frazada. Hubo quien habló a media voz con Hermenildo y otros que consultaron a la maestra. La intimidad se mostró como un valor colectivo. La casa de barro debía ser tratada con la cautela que se reserva a las cosas que guardan historias. Concepción murió una madrugada en que la lluvia volvía, como si el ciclo quisiera cerrar con el mismo ritmo que lo había abierto. Su mano, tomada por la de Mateo, era cálida al principio y luego fue quedando reposada. La casa se cubrió de un silencio que no era total, sino lleno de pequeñas presencias. El murmullo de mujeres que preparaban la comida del funeral, el paso de quienes venían de más lejos, las voces de algunos nietos que habían llegado desde la ciudad. Sí, en la casa hubo nietos además de Mateo. Una nieta que vivía en el poblado vecino y que no había vuelto desde la adolescencia entró con los ojos hinchados. Otro nieto, ya casado, apareció acompañado de su esposa. No eran figuras que alteraran la mecánica del relato, pero su existencia sirvió para que el título,
que hablaba de nietos en plural, no sonara a promesa incumplida. Ellos se mantuvieron discretos, respetando el tono que Concepción había cultivado. El velorio fue sencillo. La gente se acercó en fila como a cumplir con una obligación de cuidado. Se dijeron refranes y recuerdos compartidos. Se habló de su habilidad para remendar, de aquellos panes que hacía para quien no tenía, de sus manos que siempre encontraban un modo de arreglar lo que se rompía. Nadie buscó convertir la muerte en espectáculo. Se discutió poco en voz alta lo de la lata. La carta aún no había sido leída, y el sobre permanecía bajo custodia. Cuando llegó el momento del entierro, la decisión que Concepción había dejado quedó en manos de Vicente. Él se levantó con la solemnidad que no es teatral, sino necesaria. Abriría el sobre en el camposanto, frente a la gente reunida, y leería lo que la mujer había escrito. Detrás suyo, la sombra del coronel no dictaba qué debían hacer los vecinos. Lo que importaba era la manera en que la comunidad iba a decidir escuchar. Vicente se colocó de pie, con la tierra humedecida bajo las botas. La carta, al deslizarla de su sobre, conservaba el olor del papel viejo y de la pluma. Empezó a leer en voz alta con una calma que hacía que cada frase resonara con una intención de honestidad. Dijo primero cómo se había encontrado la lata, dónde estaba escondida, y que Concepción había tomado la decisión de usar parte para reparar la casa, asegurar las semillas y comprar un animal que pudiera multiplicarse. Habló después de la contabilidad moral, la petición de que, al ser necesario, se crease un fondo para emergencias con lo que quedara. No hubo cifras, hubo principios. La lectura no provocó una explosión de reproches, ni un aplauso. Provocó algo más cercano a la reflexión, a ese espacio que se abre cuando la gente tiene que decidir entre el juicio fácil y la comprensión. Algunos se inclinaron hacia la idea de que la mujer había obrado con prudencia. Otros respiraron con la sensación de que ahí había una lección difícil sobre cómo se cuida lo de cada uno sin perder el sentido de comunidad. Hubo personas que recordaron a Marcelino Bastos y la forma en que él, según contaban, había reunido vecinos para arreglar un tejado sin exhibición. Aquella memoria operó como un espejo que ofrecía una alternativa. La discreción no siempre es sinónimo de egoísmo. Entonces surgió la propuesta, no desde un estrado ni desde una autoridad, sino desde un círculo de voces que se fue armando en el mismo camposanto. La idea fue simple: abrir un fondo común administrado por 3 cuidadores nombrados por el barrio, Hermenildo, la maestra y Vicente, con reglas claras sobre su uso: emergencias médicas, pérdidas por sequía o temporal, y apoyo a quien quedara en la calle sin recursos. No se trataba de crear una institución burocrática, se trataba de formalizar, con reglas sencillas, la solidaridad que muchos ya ejercían de palabra. La propuesta fue apoyada por la mayoría, con algunas reservas. Habría que acordar procedimientos, evitar malentendidos, protegerse contra la tentación humana de apropiarse. Esa conversación fue, en sí misma, un pequeño triunfo. No borró las dudas de todos, pero abrió la posibilidad de que lo que había sido secreto pasara a ser herramienta. Lo que Concepción había guardado se transformó en motivo para construir algo que, con el tiempo, podría impedir que otros vivieran la misma precariedad. No fue un acto de reparación mágica, fue un arreglo social que requeriría disciplina y confianza. Se hicieron acuerdos prácticos, una libreta donde anotar entradas y salidas, una llave guardada por 2 personas al mismo tiempo para impedir apropiaciones unilaterales, reuniones periódicas en la plaza los primeros sábados de cada mes. Hermenildo se ofreció a ser el encargado de contar pequeñas sumas que entraran por donación. La maestra propuso cursos breves sobre ahorro y semillas para que la idea no muriera en discursos. Vicente, por su parte, quedaría como custodio de la parte que estaba fuera del pueblo hasta que se hubiera constituido el fondo.
Nadie pretendía que aquello resolviera la pobreza. Sí pretendían que ante la próxima emergencia existiera algo más que la buena voluntad. La reacción frente a la carta osciló entre el alivio y la prudencia. Algunos vecinos, que al principio habían sospechado de la abundancia, admitieron en voz baja que la mujer había actuado pensando en la supervivencia de su nieto y en la posibilidad de ayudar a otros. Hubo quienes la defendieron desde el recuerdo de pequeños favores que ella había hecho. Y también aparecieron críticas, como es natural. La transparencia postergada podía interpretarse por unos como falta de valentía. Nadie perdió el derecho a opinar. Lo que se impuso fue ese equilibrio que se sostiene en la práctica diaria del pueblo. Escucharse más que condenarse. Después del entierro, la vida continuó con la cadencia propia de los pueblos. Mercados, siembras, charlas en la plaza. La casa de barro no desapareció. Las tablas nuevas resistieron la siguiente estación y algunos arreglos menores continuaron. Mateo, en el transcurso de los meses, sufrió y aprendió. Hubo trabajos ocasionales, ayudar a Hermenildo, hacer encargos en el puesto de la esquina, atender pequeñas ventas. Con el tiempo, la maestra ofreció que recibiera clases de contabilidad básica en la tarde. No era una municipalidad quien lo organizaba, sino vecinos con ganas de que el joven no quedara a merced de las oportunidades vagas. El fondo comunal, que nació de la lectura de la carta, comenzó de forma modesta. Al principio, hubo aportes simbólicos. Cada quien puso lo que pudo, a veces una harina, a veces un puñado de monedas, y se registró en la libreta con la seriedad de quien firma una promesa. Se dictaron reglas simples. Para acceder al fondo, se necesitaba la firma de 2 de los 3 cuidadores y un pequeño consejo de vecinos que verificara la emergencia. No fue un mecanismo perfecto, pero la existencia misma del fondo hizo que muchos repensaran la manera en que compartían sus recursos. Vicente cumplió con lo que había prometido. Trajo de vez en cuando noticias del sitio donde guardaba la reserva, y alguna vez entregó una suma discreta para comprar medicinas a un vecino enfermo. No hubo ostentación en sus gestos. Su trabajo fue el de quien entiende que la discreción es una forma de sabiduría. Hermenildo, por su parte, aprendió a separar la contabilidad de los chismes. La libreta era un objeto casi sagrado que se consultaba con respeto. La maestra organizó charlas sobre prácticas agrícolas y ahorro, y la plaza fue, de a poco, un lugar donde se discutían no solo culpas, sino también medidas preventivas. Para Mateo, la vida tomó un rumbo que no borró el peso de lo vivido, pero sí le dio herramientas. Decidió aprender un oficio que le permitiera tener su propio sustento. Empezó a trabajar en una panadería de la villa cercana, donde aprendió a amasar y a cuidar el fuego del horno. El oficio de panadero le enseñó la paciencia de las masas que crecen con tiempo, la recompensa de la rutina, el valor de la medida. Con el paso de los años emprendió, con esfuerzo y con la ayuda del fondo comunal, que le facilitó un pequeño préstamo sin interés para comprar una hornilla, su propia panadería en una esquina de la plaza. No fue un éxito estruendoso, pero sí un negocio honesto que sostuvo su casa y permitió que otros vieran el fruto de un trabajo constante. La casa de barro se mantuvo como un testigo. Mateo la arregló con cuidado, sin grandilocuencia, recordando las palabras de su abuela sobre la dignidad del trabajo. A veces reparaba una teja, otras veces arreglaba el fogón. Compró semillas y las plantó con paciencia. Cada tanto pasaba por la plaza y contaba que la maestra había organizado un pequeño taller para niños sobre economía doméstica. Ver a los niños aprender a contar las monedas para un sueño pequeño producía en él una sensación de que la lección de concepción no había sido en vano. La historia de la lata y la carta se convirtió en algo que la gente contaba en las noches, pero no como un cuento moralizante. Era una narración con capas. Había prudencia, miedo, una decisión ética y una comunidad que con sus fallas intentó transformar la ocasión en red.
En las plazas, a veces se discutía sobre si es mejor la transparencia inmediata o la transparencia diferida. Otras veces, la conversación giraba hacia temas más concretos. ¿Cómo mantener germinando los ahorros o qué hacer con las herencias que no quedan claras? No todo fue armonía. Hubo quien nunca estuvo conforme, y en ocasiones, alguna chusma sacaba a relucir la ausencia de la hija, como si fuera explicación suficiente para todo. Pero la mayor parte del pueblo prefirió construir soluciones prácticas. Guardias de vecinos para cuidar corrales, acuerdos para compartir semilla cuando el temporal amenazaba, y una manera de mirar a los demás con menos desconfianza. La presencia del fondo comunal fue un catalizador. Al poner en común la responsabilidad, también se generó la necesidad de vigilancias éticas que tutelaran el bien común. Los nietos que habían venido una vez para el funeral se mantuvieron en contacto. La nieta que vivía en el poblado vecino ayudó a Mateo a ordenar algunas cuentas. Otro nieto, que había aprendido un oficio distinto, volvió con ideas para organizar mejor la venta del pan. De a poco, los vínculos familiares que la ausencia de la hija había tensionado se reconfiguraron en formas que no pretendían reemplazar lo perdido, sino dar continuidad a lo esencial: el cuidado mutuo. Pasaron los años y la calle principal se vio cambiada por pequeñas mejoras. No fue la mano del coronel la que lo permitió, sino la suma de arreglos hechos por vecinos con sentido de cooperación. La casa de Concepción, reparada con humildad, no dejó de ser una casa de barro. Siguió marcando la silueta del lugar con su modestia. Mateo, ahora hombre, miraba las tejas desde la vereda mientras amasaba pan, y en su gesto había la mezcla de haber recibido y de haber cumplido. En ocasiones, al cerrar la panadería y barrer el piso, sentía el peso de la decisión que su abuela tomó aquella tarde en que encontraron la lata. No se trataba de justificar, se trataba de vivir con la conciencia de que las decisiones complicadas no tienen respuestas unánimes. La carta, leída en el entierro, permitió que la comunidad transformara la culpa potencial en una oportunidad colectiva. ¿Qué habría pasado si la carta nunca hubiera existido? Es una pregunta que Mateo se hacía en noches de calma. Quizá la aldea habría aprovechado para juzgar. Quizá la misma ayuda habría surgido, pero con otro ritmo. Lo que sí sabía era que aquel acto de transparencia postergada había creado una trama de responsabilidad que permitió construir un fondo y, sobre todo, una conversación ética que antes no existía. Con el tiempo, la historia asumió tonos de ejemplo moderado. No era la de la heroína sin fisuras, ni la de la villana que escondía fortuna. Era la de una mujer que eligió proteger un espacio y que, a través de la palabra escrita, dejó instrucciones. Fue también la historia de una aldea que aprendió a tomar la iniciativa cuando la vida empujaba al abandono. Las reglas del fondo, la forma de custodiar lo común, la práctica de reunirse para decidir. No hubo celebraciones por la carta. Hubo una sensación de que algo útil se había puesto en marcha. Cuando le preguntaban a Mateo sobre lo que había hecho su abuela, él solía contar, sin dramatismos, que Concepción había optado por la prudencia y por preparar el porvenir. Hablaba de la carta como de una herramienta que evitó malos entendidos y que, al final, dejó un legado práctico. Un fondo, la libreta, la costumbre de reunirse y decidir. A menudo terminaba su relato mirando a la plaza y agregando una frase que había escuchado de boca de su abuela en la última noche. No se trata de esconder por miedo, sino de proteger con sentido. Esa frase, dicha en voz baja, se volvía en la boca de otros enunciado de prudencia y de humildad. Al cabo de los años, la panadería de Mateo fue un punto de encuentro. No por su tamaño ni por su ganancia, sino porque en el mostrador se discutían problemas prácticos del barrio. Pedir prestado para comprar una bolsa de arroz, organizar turnos para las herramientas de labranza, establecer un pequeño fondo para quienes perdieran una siembra.
La gente acudía y hablaba con la naturalidad de quien sabe que los acuerdos se construyen en lo cotidiano. En el fondo, la Carta de Concepción había actuado como un detonante para una práctica de cooperación más consciente. A veces la historia volvía a las voces de la plaza, relatada con matices nuevos. Los más jóvenes la oían como una anécdota que enseñaba a preocuparse por la comunidad. Los mayores la recitaban como ejemplo de prudencia. Y en las noches, en que la lluvia golpeaba las tejas, muchos repetían, como en un rezo doméstico, que la sombra antecede a la lluvia y que es mejor preparar los tejados a tiempo. Hacia el final de todo, la aldea no se había convertido en un lugar sin problemas. La precariedad seguía siendo parte del paisaje, las ausencias seguían dejando huecos, y el poder del coronel continuó siendo una sombra que se movía a su manera. Pero algo había cambiado en los modos de responder. La existencia de una red, aunque frágil, ofrecía un margen de acción que antes no existía. La lata había sido un factor, sí, pero el verdadero cambio vino de la decisión de algunos de convertir la duda en una estructura, de transformar un secreto en una invitación a la responsabilidad colectiva. Si te preguntas qué hubieras hecho en el lugar de Concepción, y esa es la pregunta que ella dejó implícita en el pliegue de su carta, no hay una respuesta única. Tal vez hubieras preferido decirlo todo desde el primer día y arriesgar la casa por la verdad. Tal vez, como ella, habrías elegido proteger lo inmediato para asegurar lo mínimo para un niño. Lo que la historia busca mostrar no es la vía correcta universal, sino la manera en que las personas pueden enfrentar la tensión entre la supervivencia privada y el bien compartido. Hoy, al cerrar este relato, la casa de barro sigue en la colina, con sus tejas nuevas que resisten las tormentas, y la plaza conserva el rumor de quienes se reúnen para cuidar lo que se tiene. Mateo continúa amasando pan, con manos que aprendieron a medir y a equilibrar, y el fondo comunal sigue en funcionamiento, no perfecto, pero presente. La Carta de Concepción está ahora archivada, no como prueba, sino como testimonio de una vida que intentó conjugar prudencia y responsabilidad. Comparte esta historia con alguien que valore las decisiones difíciles y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?